¿Qué tal, estimados? En el día de hoy vamos a hablar sobre la tercerización laboral. ¿Qué es la tercerización laboral y cómo afectaría a las empresas un régimen más estricto? Para nadie es novedad, bueno, para aquellas personas que desconocen, el gobierno de Pedro Castillo prácticamente y la presidencia de Comisión de Trabajo del Congreso hablan sobre la tercerización laboral que en el Perú podía restringirse para cubrir aquellas actividades completamente complementarias ajenas al giro principal del negocio. Sin embargo, antes de pensar en las mayores restricciones para su aplicación, tendría que mejorar la fiscalización para evitar contrataciones fraudulentas. En primer lugar, dejemos en claro qué es la tercerización laboral y posteriormente vamos a explicar cómo afectaría a las empresas un régimen más estricto. En primer lugar, la tercerización laboral es un componente fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial de toda organización. Digamos que este es un pilar fundamental, por así decirlo, pues permite enfocarse a otras actividades propias del core business, es decir, actividades relacionadas con el negocio. No obstante, cambiando de tema, los cambios anunciados por parte del presidente y el Consejo de Ministros Guido Bellido sobre el mecanismo de contratación podrían restringir su aplicación, es decir, que prácticamente ellos están tratando de restringir la tercerización laboral acá en nuestro país. Y la pregunta sería, ¿cómo afrontaríamos esta eventual situación en el Perú? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay nuevas limitantes, ya que la tercerización laboral se produce cuando una empresa decide delegar algunas actividades distintas a su actividad principal o su core business a otra empresa distinta y autónoma, es decir, por su propio vale por sí mismo, para que se especialice en ese servicio específico. Así pueda destinar mucho más tiempo y muchos más recursos propios de dicha empresa para las funciones principales de su negocio. Un punto muy importante a recalcar es de que actualmente, con el actual marco normativo que se emplea en nuestro país peruano, este permite tercerizar, y no solamente eso, puedes tercerizar actividades fuera de tu rubro, sino también que puedes tercerizar actividades ligadas a la actividad principal de tu compañía o de la compañía que va a contratar los servicios de terceros. De esta manera, la figura de la tercerización fue pensada para empresas con autonomía empresarial, económica, financiera y de personal. Sin embargo, cuando se usa para ocultar un suministro del personal, el proceso se considera fraudulento porque no se garantiza la autonomía de la empresa tercerizada, ya que sus trabajadores son controlados por la empresa principal. Y de esa manera, la tercerización de servicios no cabe con la simple provisión del personal. Prácticamente la tercerización laboral es un proceso natural en el mundo empresarial, pero quizás no ha sido controlada o fiscalizada como es debido, por lo menos en nuestro país. En ese sentido, la reforma regulatoria en el uso de la tercerización laboral anuncia que nuestro gobierno de Perú podría incluir limitaciones para reducir la aplicación en actividades principales de las compañías que integran el sector privado. Las restricciones también se aplicarían en el uso de contratos temporales, para la contratación de trabajadores asignados al contrato de tercerización de servicios, y a la vez esto favorecería de mayor fortalecimiento a los sindicatos de las firmas, quienes podrían negociar sus pliegos de reclamos no con la entidad empleadora, sino con la empresa principal. Referente a las medidas correctivas que decide emplear el gobierno, desde mi perspectiva no considero viable la posibilidad de limitar por completo o eliminar la tercerización laboral, sino que también podemos optar por limitar su uso. Quizás habría de definir con mucho cuidado qué actividades específicas podían tercerizarse. También es importante recalcar, más allá de impactar solamente las empresas de minería, hidrocarburos y energía, que normalmente estas suelen emplear más de este tipo de mecanismos, es decir, empresas tercerizadoras, la limitación también va a afectar a todo, absolutamente todo el sector empresarial, pues es una figura transversal de toda actividad económica. Como bien vinimos explicando, la tercerización laboral es un proceso natural en el mundo empresarial, pero quizás no ha sido controlada ni fiscalizada como es debido en nuestro país. Y esto sería principalmente en las contrataciones del sector público. En el sector público, por ejemplo, se observan muchas informalidades al contratar a empresas para labores de limpieza. En el sector privado también se puede hallar casos fraudulentos, como ya mencionados, por ejemplo, de limpieza, en las actividades de hidrocarburos, en las actividades de minería, etc.
Cabe recalcar que en ambos casos, tanto seas empresas del sector público como del sector privado, se debe mejorar la fiscalización, porque la figura no está mal planteada, sino que existen empresas que pueden abusar de su empleo. Para concluir, estas empresas deben revisar si sus relaciones de tercerización están bien manejadas. Una revisión o una auditoría tal vez del cumplimiento de las obligaciones laborales puede ayudar a tener más claro cómo se realizan estas actividades y si en efecto trabajan con empresas autónomas y con respaldo económico, y de no ser así, tendrían que afrontar una situación y tomar medidas correctivas que sean necesarias para regular ese servicio. En lo personal, como les estoy mencionando, estoy en contra totalmente que se eliminen empresas que decidan o que brinden servicios de tercerización. No solamente porque quitaría mucho empleo a los trabajadores, a muchos trabajadores que están y que laboran de ese sistema, sino que también no hubiera un mayor control. Y por ejemplo, también tenemos que comparar cómo les fue a otros países. Tenemos el caso de Ecuador, que en el 2008 se prohibió la tercerización y como consecuencia más de un tercio de las empresas tercerizadoras cerraron y solo el 20% de los trabajadores fue contratado directamente. Eso quiere decir que aproximadamente el 80% de los trabajadores que ya laboraban en esas empresas tercerizadoras se quedaron sin empleo. Lo mismo tenemos en el caso de Bolivia, que entre el 2009 y 2010 se prohibió la tercerización y como consecuencia las empresas tercerizadoras fueron reemplazadas por cooperativas de trabajadores independientes que pagaban sueldos aún muchísimo más bajos y no garantizaban situaciones adecuadas. Y por último, en el caso de México, en el 2021 se restringió la tercerización y como consecuencia de los 5 millones de trabajadores tercerizados, solamente 2.7 millones entraron en planilla. Esto quiere decir poco más de la mitad y el resto se quedó sin trabajo, y así es. Este sistema no es del todo funcional y como les estaba mencionando, la solución sería fortalecer el monitoreo y la fiscalización de evaluar las leyes vigentes que se apliquen y de esa manera poder definir los derechos de los trabajadores y establecer consecuencias de que si no se cumplen esos derechos. Y bien, estimados, y con esto estuvimos finalizando qué es la tercerización laboral y por qué el Estado quiere prácticamente, por parte del gobierno de Pedro Castillo, claro, este Estado quiere restringir estas actividades, y esta restricción no solamente afectaría a las empresas, sino también a los trabajadores. Y bien, estimados, espero que esta información les haya resultado útil. De ser así, por favor regálame un pulgar arriba. Tampoco te olvides de suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis contenidos y de comentar qué opinas sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con la restricción referente a la tercerización laboral? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Y por qué? Deja toda tu opinión en los comentarios. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales que te estaré dejando en la descripción. Hasta la próxima.